¿Cómo se aprueba este curso? Estudiando. Estudiando, ¿no? Estudiando. Si no estudias, así tengas 500% de fe, nada. Tienes que estudiar, ¿no? Pero tiene dos partes. Uno es desempeño y otro es conocimiento. Estamos en la parte de conocimiento, que son las clases teóricas, que tiene un valor de 35%. Y el examen oral tiene un valor de 15%. Y que estos exámenes parciales tienen peso en tu nota. Y al final el examen oral te puede ayudar, pero bueno, se complementan, ¿no? Esa es la parte de conocimiento. ¿Conocimiento qué significa? ¿No? Todo lo que en teoría vas aprendiendo este curso, en la búsqueda de información, ¿no? En el autoaprendizaje, búsqueda de libros, revistas, cualquier medio de información que tú tengas para anatomía. No te conformes con solo la clase y con solo PPT. Así no vas a construir una carrera, ¿no? Va a ser muy superficial tu conocimiento. Estudia el libro de Gray, más o menos son 50 páginas diarias, y no crean que son letras, son figuras, ¿no? Y vas avanzando rápido porque son figuras. A veces una página son 2, 3 líneas de letra y el resto son figuras, entonces vas avanzando. Entonces tienes un Gray, hay que estudiar, ¿no? Y la pregunta de examen no siempre viene de PPT. PPT, un porcentaje, otro es libro y así, otros son casos clínicos, porque finalmente el examen es para que tú puedas razonar de todo lo que tú has acumulado conocimiento, eso te sirve. Y en medicina es así. Estudiamos tanto conocimiento, ¿no? Abarcamos cuando en la práctica vamos a utilizar el 20%, ¿no? 20, 30%. Entonces, este es el momento de estudiar y conocer bastante. Estudien. A veces, alumnos, les felicito cuando tienen un etercito. Un etercito significa un librito, así como la guía, ¿no? Así como la guía. A ver, pero esta es tu guía. Como esta guía, un etercito te haces. Eso vale, ¿no? Si puedes con cuadriculado, bien. Haces tus esquemas, cráneo. ¿Qué vas a enfatizar en cráneo? Todo esto que hemos visto ayer y hoy lo que vamos a ver, te vas a quedar con base del cráneo. La base del cráneo, todos aquellos agujeritos que se presentan en la base del cráneo, ¿no? Y sus nombres, qué estructura pasa. Es el punto clave de esta parte del cráneo. El cráneo no está que conozcas cuántos pares, cuántos huesos. Eso no, esa es pregunta. Les digo a todos los grupos, esa pregunta es para el hermanito que está en la casa. Él lo sabe cuál es frontal, sabe cuál es parietal. Eso no es para el estudiante de medicina. El estudiante de medicina tiene que saber razonar y asociar, relacionar, y finalmente dice, ¿para qué estudiamos? En el terium está la arteria meningia media. ¿De dónde viene la arteria meningia media? Es rama de la arteria, ¿no? Maxilar interna. ¿Y de dónde viene el maxilar interna? La arteria maxilar viene de la arteria carótida externa. Y la carótida externa viene de la bifurcación de la carótida común. Y la carótida común, ¿dónde se origina? Depende. En medicina la palabra depende. Si es lado derecho, tronco brachiocefálico. Si es lado izquierdo, del callado de la aorta. Entonces tú ves cómo, desde dónde inicia la irrigación, ¿no? El origen. Y llegamos pues a la meningia media, es la arteria que irriga la dura madre, ¿no? En el cráneo. La dura madre es una membrana que protege al cerebro. Y son 3 capas de dura madre, ¿no? La que está en contacto con los huesos, dura madre.
Aracnoides. Después está la aracnoides y después está la pía madre, ¿no? 3 envolturas, capas de meninges que están protegiendo al cerebro. ¿Está bien? Puntero. ¿Sí? Ya. La tercera no, ¿ya? Ya sabemos cómo. Entonces, y la parte de desempeño vamos a construir con exámenes prácticos, exposiciones, los pretest y los portafolios. Hay más chances, ¿no es cierto? No hay mucho más chance, ¿no? Pero no te conformes con el mínimo. Estamos diciendo, oye, solo portafolio a prueba. No, así no se construye la carrera. Siempre pon en el punto máximo tu rendimiento, no en el mínimo. Cuando tú pones en el mínimo, el motor se apaga, ¿no? Cuando conduces un vehículo, pones al mínimo, el motor se apaga. No trabajes al mínimo, trabajes al máximo rendimiento, da todo de ti, no solo el 100%, mucho más que esto. Entonces vas a disfrutar de ese conocimiento, vas a disfrutar de la carrera y vas a construir, pues, de aquí los morfofisiología y todo lo demás, la clínica, ¿no? Esto es la base de la cirugía, de la medicina. Entonces tenemos la vista anterior del cráneo. Entonces voy a tener que utilizar nomás mi puntero, ¿no? Puntero láser, bueno, la próxima ya, pues. Si el delegado viene sin puntero, entonces ya no entra a la sala. ¿No? Bueno, esta imagen es de Netter, ¿no? De Netter, ustedes lo tienen ahí a colores. Lo que no me gusta del Netter es que está lleno de nombres, y está bien que esté lleno de nombres. Entonces, después de haber estudiado en tu grade, es una imagen sin muchos nombres, y entonces ahí te vas a Netter, porque te va a ayudar, pero si pudieras borrar todos los nombres y después tú al cerebro le haces trabajar, ¿no? Porque si no, haces la lectura y ya el cerebro no trabaja, ¿no? Entonces tienes varios huesos que hemos visto el otro día del neurocráneo, y hay otro punto craniométrico que es el tenium, donde se unen 3 huesos, ¿no? El occipital, parietal y el temporal. No tiene tanta... Hay muchos otros puntos craniométricos, hay varios puntos craniométricos, el nacio, el ignio, ¿no? Y así podemos mencionar, pero no tiene tanta significación. Uno dice, ¿para qué aprendo? Pero del tenium no te puedes olvidar, ¿no? Entonces, luego tenemos los huesos del viscerocráneo, y estos huesos del viscerocráneo son los huesos que protegen las estructuras, digamos, del aparato sensorial, ¿no? Del olfativo, de la visión, de la cavidad oral, y ahí tenemos varios huesos, pares e impares también, ¿no? ¿Cuáles son esos huesitos que encontramos en la cavidad orbitaria, por ejemplo? ¿No? Ahí tenemos la carilla orbitaria del hueso frontal, ¿no? La carilla orbitaria del hueso cigomático. El cigomático ya forma parte del viscerocráneo. Pero aquí lo que nos interesa son los huesos que forman, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Como ya habíamos mencionado, el esfenoides. El esfenoides va a formar la hendidura, ¿no? O la fisura orbitaria superior. Y medialmente ahí tenemos el otro conducto, ¿cómo se llama? Conducto óptico, ¿no? El agujero óptico, por donde, ¿qué va a pasar por el agujero óptico? El nervio óptico, claro. El nombre del agujero, del foramen, te está indicando la estructura, ¿no? Si es el canal óptico, pasa el nervio óptico, pero el nervio óptico no pasa solo por aquí, va acompañado de la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica es una arteria que se origina en la arteria carótida interna. Una vez que la carótida interna ingresa dentro de la cavidad craneal, es la primera rama que da, es la arteria oftálmica.
Y esta arteria oftálmica, ¿no?, sale, acompaña, ingresa a la cavidad orbitaria acompañando al nervio óptico. Y la vena oftálmica va por otro lado. Ahí tenemos el agujero óptico, ¿no? Y vamos con la fisura. Por la fisura, ahí en la fisura orbitaria pasan varios elementos. El nervio, bueno, el óptico es el segundo par craneal. El primer par craneal es el nervio olfatorio. Entonces, el nervio óptico es el segundo par craneal. Par craneal decimos todos aquellos nervios que salen, ¿no es cierto?, del tronco encefálico. Son los nervios que salen del tronco encefálico y son nervios periféricos, ¿no? Porque el eje central es el tronco encefálico, el cerebro y el cerebelo. Entonces, y después los otros nervios que salen periféricos son de la médula espinal. Entonces estamos viendo los pares craneales, el nervio óptico, que es el nervio segundo par. Entonces por la fisura orbitaria pasa el 3, el 4, el 5 y el 6. Fácil, ¿no? El 3 que es el oculomotor, el 4 es el nervio troclear, el 5, 1 es el nervio oftálmico y el 6 es el nervio abducen. Y otras estructuras que pasan son la vena oftálmica por esta fisura. Entonces lo que tienes que saber en el cráneo, aquellos agujeritos, nombre de los agujeros o forámenes y la estructura que pasa por allá, ¿no? En el conocimiento de más complejidad significa, ¿qué pasa? Pasa el nervio óptico por el conducto óptico, ¿no?, acompañado por la arteria oftálmica, y este nervio es un nervio aferente, no es eferente. Aferente es lo que llega al cerebro y eferente es lo que sale del cerebro, ¿no?, el nervio que sale del cerebro. Entonces, ¿por qué es aferente? Porque lleva la información, ¿no?, la información de todo lo que es aquellos receptores que se encuentran en el globo ocular, en la mácula, en la retina. Los conos y bastones nos van a formar la imagen. Entonces, gracias al nervio óptico podemos nosotros distinguir colores, ¿no?, tamaño, movimiento, profundidad, todo gracias al nervio óptico, ¿no? Si se daña este nervio óptico, entonces tenemos la ceguera completa. Una de las enfermedades que afecta al nervio óptico, la retina, es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿No? Es una enfermedad metabólica, ¿no?, que significa el aumento de glucosa en la sangre. Eso es diabetes, ¿no? Bueno, el tema es para estudiar otro, pero solo saber que la diabetes afecta a órganos blancos, afecta la microcirculación, ¿no?, produce angiopatía a nivel de los riñones, a nivel de las extremidades, a nivel de la vista. Entonces, un diabético que no se controla, un diabético, ¿no?, que no toma su medicina y que maneja cifras altas de azúcar, un día va a dañar la vista, entonces va a hacer hemorragia de la retina y va a sufrir ceguera. ¿Qué más? Un tumor en el cerebro que está afectando ahí el nervio óptico va a producir ceguera. Entonces, imagínate, tenemos la dicha, ¿no?, de poder nosotros visualizar. Yo he tenido dos abuelos, abuelos que tuvieron ceguera por problema de ojo uno y el otro por la diabetes. Así que también en la familia tenemos una carga, ¿no?, de carga genética de diabetes. Si tu padre es diabético, tú podrías ser diabético. Si el abuelo es diabético, podría ser diabético, ¿no? Entonces, ese es el nervio óptico. Y entonces, cuando dice, ese nervio óptico, ¿qué
¿De dónde viene? ¿No? De los receptores, ¿no? De los ganglionares del globo ocular, y que va a llevar la información al cerebro de esta sensación. Este es un ejemplo. Y bueno, estamos hablando de la fisura orbitaria, es el 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y además la vena. Vamos a seguir con esta imagen. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Otro huesito. ¿Cómo se llama este huesito que estamos señalando? Etmoides. ¿Cómo se llama este huesito que está aquí? Hueso lacrimal. ¿Viste? Cuando tú relacionas los huesos con la cavidad orbitaria, sabes dónde está el hueso. No es por memorizar cuántos huesos y saber el número de huesos, ¿no? Entonces, y en la cavidad orbitaria, allí vas a encontrar el hueso lacrimal, o se llama también el hueso ungis, ¿no? Este es un hueso par, tenemos en ambas cavidades orbitarias. ¿Y qué vemos aquí? La carilla orbitaria del hueso. ¿Qué hueso? Maxilar. De modo que completamos, ¿no? La cavidad orbitaria está formada por las carillas orbitarias del hueso frontal, del hueso cigomático, hueso maxilar, del esfenoides, etmoides y hueso lacrimal. Todos estos son los huesos que forman la cavidad orbitaria. Después tenemos ya hacia la línea media. Línea media, esto es medio y esto es ya lateral, ¿no? Lateral. Esto es superior, esto es inferior y esta es la vista anterior. Así estudiamos. Y este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Perfecto. Entonces vamos a la línea media, encontramos aquí la cavidad nasal. ¿Y qué huesos forman la cavidad nasal? ¿Qué huesos está en el techo? Hueso nasal, ¿no? En una pelea en una gresca, en una pelea, y va el puño, ¿a dónde va? A la cara, ¿no? Pues siempre atacan a la cara, ¿no es así? Ya, pues ahí después vienen con todo de la nariz, ¿no? Deformada. Y este es huesito que se fractura con fractura de los huesos propios de la nariz, y eso en una radiografía podrán visualizar. ¿Y qué más? En una pelea, ¿no? Le dio un buen golpe en el dorso de la nariz, le rompió el hueso y aquí se ha desviado el tabique nasal. Esta lámina perpendicular, ¿de qué hueso es? ¿A qué hueso pertenece? Muy bien, ¿se dan cuenta? Cuando tú vas conociendo el hueso y relacionas con la cavidad, con la anatomía, es mucho mejor el aprendizaje, ¿no? ¿Está bien? Entonces aquí ya tienes en la línea media la lámina perpendicular del hueso etmoides. Y ahí va a formar también la concha nasal media, que es del mismo hueso. Y después tenemos el Wöhmer en la parte inferior y posterior, el hueso Wöhmer aquí. Es un hueso impar. Entonces estamos mencionando ya los huesos del viscerocráneo. Y tenemos aquí el hueso que es, este sí es hueso, el cornete inferior, ¿no? Cornete nasal inferior. Y así se forma el tabique nasal, está formado por el hueso lámina perpendicular del etmoides, por el hueso Wöhmer y el cartílago nasal, que no se visualiza en esta imagen. Es un cartílago que está en la parte anterior, ¿no? Entonces, cuando hay una desviación porque ha sufrido un golpe en la nariz, no solo la fractura del hueso, sino también la desviación de este tabique, y a veces hay una luxofractura de este hueso. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el otorrino o el cirujano maxilofacial o el cirujano estético? También a veces interviene. Pero esto es propio del otorrino, ¿no? Tiene que corregir esa desviación, ¿no? Corregir esa desviación para que pueda, ¿no? Tener permeabilidad en las ambas fosas para el pasaje de aire, ¿no? Para el pasaje de aire. Cuando está desviado este tabique, pues obstruye la entrada de aire de un lado, ¿no? Y entonces es cuando se congestionan los cornetes, ¿no?
cuando se congestionan los torrentes, no puedes respirar, ¿no? Entonces ahí estás trabajando, tratando de a ver cómo se resuelve cuando hay una rinitis, ¿no es cierto? Cuando hay una rinitis. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Cavidad, ¿no? Cavidad oral. Ya vamos a ver cavidad oral. Entonces, cuando tú dices aquí, el techo de la cavidad nasal está formado por estos huesos alveolares, las paredes laterales, digamos, descrito, y el piso de la cavidad nasal está formado por el techo de la cavidad oral, que vamos a ver en la otra exposición. A veces vamos a pasar esto, nos sirvió para ver la vista lateral, ¿no? Ya conocemos, esto es el terio, ¿no? Esto es el asterio. ¿Cómo se llama esto? Meato auditivo externo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes aquí en el maxilar? Unos agujeros en forma infraorbital, tienes un foramen supraorbital, ¿no? Un foramen mendoniano, etcétera, etcétera. Hay foramen. Entonces aquí estamos viendo en la vista posterior, ¿no? Estos huesitos son huesos inconstantes, huesos suturales, no siempre se ve, ¿no? Entonces aquí tenemos el hueso occipital, estamos viendo vista posterior. Y entonces aquí tenemos ya el techo de la cavidad oral, que es el mismo piso de la cavidad nasal. ¿Qué huesos forman el techo de la cavidad oral? ¿Cómo se llama? Apófisis, ¿no? Palatina del hueso. ¿Qué hueso? No, del hueso maxilar, ¿no? El apófisis horizontal, decía los griegos, pero la apófisis palatina del hueso maxilar. En este caso, hueso maxilar derecho, hueso maxilar izquierdo, apófisis palatina derecha, apófisis palatina izquierda. Más posterior, esto es anterior, más posterior a este hueso, ¿no? La apófisis palatina, encontramos el, ¿cómo se llama esto? No, ¿cómo se llama? Hueso palatino. Este hueso palatino. Este palatino derecho, hueso palatino izquierdo. Entonces, la apófisis palatina del hueso maxilar izquierdo. Hueso palatino izquierdo. Así es. Y esto Wöhmer ya lo hemos mencionado, ¿no? Que forma parte del tabique de las fosas nasales o cavidad nasal. Y el cornete medio que forma parte del hueso del molle. ¿Está bien? Entonces, seguimos. Y aquí estamos viendo mucho más, con más claridad, esto que mencionamos. Apófisis palatina del hueso maxilar, ¿no? ¿Qué es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, muy bien. Así es. ¿No? Porque siempre estamos, el paciente está de frente a nosotros y el lado izquierdo del paciente es nuestro lado derecho. Y entonces tenemos aquí apófisis palatina del hueso maxilar y posterior a eso tenemos el hueso palatino. La lámina horizontal, hueso palatino. Entonces, si nosotros queremos ver la base del cráneo, ya estamos en la base del cráneo, en esta vista inferior, estamos en el exocráneo. Esto es el exocráneo, ¿no? Estamos visualizando el cráneo de la parte externa, pero la base del cráneo. Yo le digo, el conocimiento de la base del cráneo es el punto clave en el conocimiento del cráneo. Porque una lesión en la base del cráneo es 90% de fatalidad, ¿no? Porque va a producir consecuencias graves en cuanto a vasculares. No solo las fracturas no indican tanto la gravedad, pero sí la fractura desestabiliza toda la parte, ¿no? De la nerviosa y vascular.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué se ve a esto? ¿Cómo se llama esto? Esto que estoy señalando aquí. Piso de la, no, techo de la cavidad oral, que es el piso de la cavidad nasal. ¿Cómo se llama esta zona donde nosotros? No, aquí. Es abertura nasal, abertura nasal, abertura nasal. Es la ala de la nariz. Anatomía, todo tiene su nombre. La punta de la nariz, el dorso de la nariz, la raíz de la nariz. Es decir, no alcanza el tiempo para todo el conocimiento de anatomía. Entonces, abertura nasal, por allí ingresa el aire que respiramos, ¿no? Allí empieza la vía respiratoria, es la entrada de la vía respiratoria. Entonces, ya hemos visto la fosa nasal. Entonces, ¿dónde termina la fosa nasal? ¿Alguien dijo? Coanas. Escuché coanas, dijeron coanas. ¿Alguien dijo coanas? ¿Sí? Claro, esto se llama coanas, ¿no? Aquí estamos con las coanas. Esto es la coana, donde termina la fosa nasal. Es un conducto. Abertura nasal, la entrada del aire y termina la fosa nasal en las coanas. Claro. La boca, abertura de la boca. ¿Y dónde termina la cavidad oral? En las fauces. Istmo de las fauces. Ahí termina la cavidad oral. Istmo de las fauces. Esa es la vía digestiva. ¿Dónde empieza la vía digestiva? En la boca. Los labios. ¿No? Los labios. Entonces, y ahí vamos aprendiendo. ¿Qué más encontramos en esta imagen? ¿No? Bueno, todo lo que son los dientes, ¿no? Y es todo otro tema de estudio. Y está en color posterior a esta estructura, en la base del cráneo encontramos, ¿cómo se llama este hueso? El hueso más lindo del cráneo. Esfenoides. Pueden olvidarse de cualquier hueso, olvídate del parietal, pero no te olvides del esfenoides. A ver si quiero un esfenoides ahí, en maqueta y poner en nivelador. Y después ahí lo pueden adaptar como un portalapicero, ¿no es cierto? Aquí lo están viendo el Wömer, ¿no? Tan medial, hueso impar, es un hueso impar. Entonces aquí tenés en la parte inferior del cráneo, ¿no? En la parte media del cráneo, el esfenoides, ¿no? Que encontramos aquí, lámina medial, lateral, ¿no? Lámina medial y lateral del esfenoide. Y aquí está la ala mayor del esfenoide, ala mayor del esfenoide. Y entonces son como las patitas de la mariposa o las patitas de murciélago. Y entonces lateralmente se une con el temporal. ¿Se acuerdan? El peño, ¿no? Se une con el temporal y tenemos el hueso temporal a ambos lados. Y en la parte posterior ya nos queda el hueso occipital, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Señalamos aquí, ¿cómo se llama? Tiene su nombre. Porción basilar, muy bien. Porción basilar del hueso occipital. ¿Cómo se llama este agujero? El más pequeño de todo el cráneo. El foramen magno, el agujero occipital por el magno, ¿no? Y aquí están los cóndilos para articularse. ¿Con qué se va a articular la cabeza? ¿Con qué estructura? Con la primera vértebra cervical, ¿no? Gracias a eso nosotros podemos hacer movimiento, ¿no? Flexo extensión, ¿no? Rotación, gracias a la articulación que se llama occipito atlas, que es el primer hueso con el occipital, la articulación occipito. No me sale el término. ¿Ya? Entonces, esto es. Sigamos.
los huesitos por separado del neurocráneo. Y aquí tenemos el terio, ya lo conocemos, huesito por separado, este es el etmoides. Miren el etmoides. ¿Qué vamos a resaltar en el etmoides? Está el cuerpo del esfenoides y que se caracteriza porque tiene muchas celdillas etmoidales. Este es un hueso neumatizado. Y hay varios otros huesos neumatizados, ¿no? No solo tenemos el esfenoides, tenemos otros huesos neumatizados que es el maxilar, es el esfenoides y el hueso frontal, que tienen también celdillas, ¿no? Son los senos paranasales, que ayudan a, como turbinas, trabajan para el calentar el aire que respiramos. El aire que respiramos tiene que estar acondicionado, ¿no? Por la humedad, la temperatura y libre de partículas. Por eso los pelitos que tienes ahí dentro de la cavidad nasal cumplen su función, ¿no? De impedir la entrada de partículas gruesas a la vía respiratoria. Entonces tiene aquí celdillas, estas son celdillas del hueso etmoides. ¿Y qué ves aquí? En una línea media perpendicular, que es la lámina perpendicular, aquello que ya habíamos visto, que forma parte del tabique nasal. Y esto ya está dentro del cráneo, se llama apófisis cristagalli. ¿Y qué más tiene? La lámina cribosa. Ahora sí, cuando hablamos de lámina cribosa, ya esta es una vista, ¿no? Estamos viendo en la vista la parte superior, ¿no? La lámina cribosa. Aquí hay corte, todo esto son celdillas etmoidales. Y aquí tenés la lámina cribosa. ¿Qué deja pasar la lámina cribosa? ¿No? Los filetes del nervio olfatorio. Los filetes del nervio olfatorio. Es el primer par craneal. Así que ya conocemos nervio olfatorio, primer par craneal. Segundo par craneal es el nervio óptico, que pasa por el conducto óptico. El tercer par craneal era oculomotor, el cuarto troqueal, el quinto el 5-1, nervio oftálmico, y el 6 es abducen, pasan por la fisura orbitaria superior. Ya mira, hemos pasado hasta 6, ¿no? Y el par número 1, que es el nervio oftálmico, pasa por la lámina cribosa, que forma parte de la estructura del hueso etmoides. Si conocer el etmoides es hablar del nervio olfatorio, ¿no? Esta es la apófisis cristagalli, donde se va a insertar, ¿no? La dura madre dentro de la hoz del cerebro que está dentro del cráneo. Entonces ya pasamos otro huesito, este huesito estrella, ¿no? ¿Le gusta o no le gusta el huesito? Está bonito, ¿no es cierto? Entonces, aquí encontramos la celdilla, esta celdilla esfenoidal, ¿no? Pero ¿qué encontramos? Esto ya lo hemos mencionado, esta carilla también hemos mencionado. Aquí está la fisura orbitaria superior, por donde pasan todos estos nervios que acabamos de mencionar. Pero aquí es algo importante, ¿no? Esta es la parte posterior, la parte anterior. Aquí está la ala menor, ala mayor del hueso esfenoides. Y aquí tenemos el conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico, y no vemos la fisura se ve en esta vista anterior, porque esto es la vista superior. Entonces acuérdense, mira, esto se llama la silla turca, o la fosa pituitaria, o fosa hipofisaria, donde se encuentra alojado, ¿no? Es el sitio de la glándula hipófisis o de la glándula pituitaria. Es una glándula importante que forma parte del sistema endocrino. La glándula pituitaria regula muchas funciones porque produce han estudiado la FSH, la LH, ¿no? Hormonas que van a estimular las gónadas para producir las hormonas, tanto masculinas como femeninas. Ahí está, ¿no? La otra hormona tirotrófica,
estimula a la glándula tiroides para producir hormonas tiroideas, estimula la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, produce varias hormonas, esa es una cosa pequeñita, ¿no? Como una pequeña uva, chiquita, ¿no? La hipófisis. Y ahí está en la silla turca, ¿no? Ahí está sentado como una reina en la silla turca, ¿no? Regulando muchas funciones endocrinas. Así que aquí hablar del esfenoide es hablar de la glándula hipófisis y hablar del nervio óptico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta zona que estamos marcando se llama surco prequiasmático. Antes, el quiasma es el entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico. Entonces, lo que es del lado derecho pasa al lado izquierdo, lo que es del izquierdo pasa al lado derecho. Entonces, si hay una lesión en el cerebro, en el tracto óptico del lado derecho, está afectado porque ha crecido un tumor ahí, o porque hay un aneurisma que está presionando, es decir, si ese nervio está lesionado, la ceguera va a ser en el lado izquierdo. Así, ¿no? Contrario al lado afectado. Así que tengo eso en el caso clínico, ¿no? Caso clínico, para que tú entiendas que hay un quiasma, que hay un entrecruzamiento de estas fibras. Y es el único nervio que presenta quiasma, ¿no? Es el único nervio que presenta quiasma, y este es el lugar por donde atraviesa. Entonces, el lado derecho, vamos a decir el lado derecho, cruza para el lado izquierdo. El lado izquierdo cruza para el lado derecho, ¿no? Entonces, una lesión aquí va a afectar. ¿Y por qué la hipófisis aquí? La hipófisis es una glándula que a veces puede crecer como un tumor, porque no solo la hipófisis produce hormonas, también produce hormonas, ¿no? Y produce también la prolactina para estimular la secreción láctea, y está en la hipófisis. Va a estimular luego a las glándulas, ¿no?, de la mama para que se produzca la leche. Y entonces cuando crece esta partecita de la hipófisis se llama hiperprolactinemia. Entonces cuando hay una hiperprolactinemia el tumor crece. Cuando crece comprime el nervio óptico. Entonces el paciente viene con secreción láctea, con trastornos quiero decir, con irregularidad de su ritmo menstrual, con dolor de cabeza. Mira el cuadro clínico que estamos armando, dolor de cabeza, porque ese tumor que está creciendo está comprimiendo. Todo aquello que crece dentro del cráneo comprime, y entonces uno de los síntomas que se refleja es cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Y entonces hay que pensar en la hipófisis. Y lo que venía al caso es que el paciente, además de todos estos síntomas, irregularidad en la menstruación, secreción láctea, ¿no?, dolor de cabeza, dice que está perdiendo la visión en un lado. Pones tu firma, ¿no? Es una hiperprolactinemia probablemente, porque está creciendo un tumor benigno, ¿no?, en la hipófisis. Entonces aquí el quiasma óptico, aquí la hipófisis, ¿no? Y después en este hueso, mira, tenemos el agujero óptico, tenemos la fisura orbitaria y tenemos un agujero que no se ve acá, que es el foramen redondo. Y vamos hacia afuera y hacia atrás, el foramen oval. Seguimos hacia afuera y hacia atrás, el espinoso. Mira, acuérdate de este huesito que tiene tantos agujeros, ¿no? El conducto óptico, la fisura orbitaria, y viene el agujero redondo, el oval y el espinoso. ¿Y qué estructura pasa por el agujero? ¿Qué estructura pasa? Hay un nervio que se llama el quinto par, que se llama trigémino. ¿Por qué es trigémino? Porque tiene tres ramas. Muy bien. ¿Cuáles son las ramas del trigémino? oftálmico, mandibular y maxilar. Oftálmico, maxilar y mandibular.
El B1 es el oftálmico, el B2 es el maxilar y el B3 es el mandibular. Entonces, uno de ellos ya lo hemos mencionado, en la fisura orbitaria superior pasaba el nervio oftálmico. Entonces falta el maxilar y el mandibular. ¿Por dónde pasa el mandibular? No, el maxilar. Por el redondo. ¿Y el maxilar? No, el maxilar por el hondo. ¿Y el mandibular? Ahí está, los tres están ahí. Por la fisura pasa el oftálmico. Por el redondo que está ahí nomás, pasa el maxilar. Y por el oval pasa el mandibular. Ahí están las tres ramas del trigémino. Así que acuérdense, el trigémino pasa por la fisura, el oftálmico, y por el redondo el maxilar, y por el oval pasa el mandibular. Y por el espinoso, ¿qué pasa? Por el espinoso, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que hablamos del terium, de una arteria? ¿Cómo se llama esa arteria? Meningia media. ¿Te das cuenta? Entonces ya relacionas, asocias. La arteria meningia media se introduce dentro del cráneo, ¿no? Para irrigar, ¿qué irrigaba? Dura madre. Muy bien. Por este agujerito, por el agujero espinoso que se encuentra en el hueso esfenoides, ingresa la arteria meningia media y para distribuirse, ¿no?, en el cráneo. Y la arteria meningia media dijimos, ¿no es cierto? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es la arteria? ¿Rama de qué arteria? No, rama de qué arteria. Maxilar. ¿No? Y la maxilar si es rama terminal de la carótida. ¿Cuál carótida? ¿Externa o interna? Externa. Externa. Perfecto. Vamos. Este es un corte. ¿Qué es corte? Coronal, sagital. Coronal, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo el hueso esfenoides, ¿no? Aquí están las celdillas. Están las celdillas. Y que estamos viendo aquí la carótida interna. Carótida interna. La primera rama es la arteria oftálmica. Y esto es hipófisis. Esta es la silla turca. Y por delante, aquí encontramos el quiasma óptico. Hablar del quiasma óptico es, ¿no?, relacionado inmediatamente con la glándula hipófisis. Del quiasma ya hemos hablado bastante, ¿no? Y bueno, después son los otros nervios que encontramos aquí, es la fisura, el óculo motor, el troqueal y el adúcero. Y esto ya pasa por la fisura, todo esto ya pasa por la fisura, y aquel maxilar pasa ¿por qué agujero pasa el maxilar? Oval. Hueso temporal. ¿Qué tenemos hueso temporal? Bueno, esta es la escama del hueso temporal, la apófisis cigomática del hueso temporal. Y allá dijimos, ¿cómo se llama? Apófisis mastoide, ¿no? La apófisis mastoide es la prominencia del hueso que se encuentra aquí detrás de la oreja, forma parte del hueso temporal. Entonces, y aquí te tocas una estructura que cruza, ¿no?, lateralmente la cara. Esa se llama apófisis, no, arco cigomático. Y el arco cigomático está formado por esa apófisis cigomática del hueso temporal. Esto que estamos viendo, ¿no? Forma parte del arco cigomático. Y luego aquí ya tenemos el peñasco del hueso temporal. En este peñasco del hueso temporal, importante es la entrada del conducto carotídeo que va a entrar la carótida, la arteria carótida interna, ¿no? Y estamos viendo aquí de la vista inferior de este hueso, aquí hay como un diente, ¿no?, como un filo de hueso, ¿no? ¿Cómo se llama? Apófisis estiloide. Apófisis estiloide. ¿Está bien? Apófisis estiloide. Y luego
tenemos aquí el conducto auditivo interno. Esta es la vista inferior, esta es la vista, digamos, medial, donde sí vamos a encontrar el auditivo interno. ¿Qué es el auditivo interno? Es un agujero que deja por donde pasan dos estructuras nerviosas. ¿Cómo se llama? Acuérdate del hueso temporal del conducto auditivo interno. Por allí pasa el 7 y el 8. ¿Qué es el 7? El 7 es nervio facial y el 8 es el vestíbulo coclear. Está. Por el conducto auditivo interno pasa el nervio facial, que es el 7, y el 8, que es el vestíbulo coclear. Bueno, el vestíbulo coclear es para la parte auditiva, ¿no es cierto? Y del equilibrio, que es el vestibular, el laberinto del aparato, ¿no?, auditivo. Pero el facial sí va a salir, solo atraviesa el hueso y sale el facial. ¿Por dónde sale? Por el agujero estilomastoideo. Estilomastoideo está ahí. Esa apófisis que ves aquí es la apófisis estiloide, ¿no? Y aquí se encuentra en la vista inferior, y entonces aquí detrás, entre el mastoide, ¿no?, entre la apófisis mastoide y entre la apófisis mastoide, esta es la apófisis mastoide, y el estiloide, los tienes aquí, apófisis mastoide, apófisis estiloide. ¿Y cómo se va a llamar el agujero? Estilomastoideo. No te puedes olvidar. Esas son preguntas de examen, en práctico, siempre les gusta poner ahí. Entonces tú tienes que contestar, agujero estilomastoideo. ¿Qué pasa por allí? ¿Qué sale? No, ¿qué pasa? ¿Qué sale por ahí? El nervio facial. Facial. Acuérdate, facial, todo el tiempo. Olvídate de otros nervios, pero del facial. La cara es facial, ¿no? Después, más luego, el asunto como así, ¿no? Cansado, triste, alegre, posición neutra, de sueño, ¿no? Es el facial. El nervio facial es el nervio de la expresión, ¿no? Estamos felices, estamos tristes, el nervio facial, ¿ya? El nervio facial pasa por ahí. Así que una lesión del nervio facial significa parálisis de la músculo de la cara, ¿no? Cuando se lesiona el nervio facial, es parálisis de la músculo de la cara. Entonces hay una asimetría en la expresión, ¿no? Asimetría. Dejamos el hueso temporal y nos olvidamos de estos huesitos, Aquí los huesitos están separados, ¿viste? ¿Cómo se dan cuenta? ¿No? El feto, a término, encontramos los huesos están separados, y esto se llama fontanela. Cuando ven por ahí, ¿no es cierto?, un hermanito o un sobrinito. Entonces déjame tocar, quiero tocar la cabecita. Así que disimuladamente, como acariciando, le toca una membrana. Todavía no están los huesitos. Hay que cuidar, por supuesto. Se llama fontanela, ¿no? Fontanela, que va a terminar a cerrarse más o menos en un año y medio. Se llama fontanela, ¿ya? Bueno, vamos a salir del hueso. Aquí en la vista interior, estamos viendo por dentro el hueso, ¿no? Repasando, ya sabemos que estos huesos, ¿no es cierto? Como este es la línea perpendicular de dermoides, el Wömer, ¿no? Y aquí está la silla turca, esta famosa silla turca, hueso esfenoides, la celda del esfenoides, y entonces aquí encontramos la glándula hipofisaria. ¿Y te acuerdas? Aquí está, esto que sigue como un caminito, como un camino para acá que se divide, es los surcos que deja la arteria meningia media. Acuérdate, meningia media, ¿no? Arteria meningia media.
No confundir con un trazo de fractura, ¿no? Trazo de fractura se ve diferente, más lineal. Esto no es lineal, ¿no? Tiene así, esa forma irregular. Esto es los surcos que deja la arteria meningia media. Meningia media. Así que si hay una fractura aquí, ¿qué? ¿Cómo se llama esta zona? El terio. Estamos viendo por dentro. Mira que el terio, aquí. Si hay una fractura acá, pues se selecciona la arteria meningia media y entonces va a ocurrir una hemorragia intracraneal. ¿En qué espacio? En el espacio extradural. En el espacio extradural. Entonces, al formarse allí el hematoma, los coágulos van a comprimir al cerebro, ¿no? Y eso puede ocasionar una fatalidad. Este hueso ya lo conocemos, el occipital, no lo repetimos, y esto es lo mismo. La calvaria, la calota, todo esto, ¿no? La parte más superior de la calota, ¿cómo se llama? La parte más superior. ¿Cómo se llama? A ver, vamos. No. La parte más superior. Vértex. ¿Para qué sirve el vértex? ¿Para qué sirve el vértex? ¿Para qué? El vértex es para el tallímetro, ¿no? Cuando van a medir la talla, entonces estoy aquí, me van a medir la talla, ¿no es cierto? Le colocan aquí la regla, es una talla. El vértex, la parte más superior, y sirve para medir la talla de las personas. Esa talla es para el tallímetro, ¿no? El vértex. Esta es la parte más gruesa del cráneo. Aquí tenemos una celdilla frontal. También el hueso del hueso frontal tenemos una celdilla, el seno frontal, seno esfenoidal, ¿no? Y así la calvaria. La calvaria por dentro, donde está la estructura sagital, aquí se inserta en la hoja del cerebro, aquí está la cresta frontal, aquí vamos a encontrar, ya, digamos, esta es la calota, ¿no? Las fositas glandulares que van que dejan aquí las venas que van hacia el exocráneo. Estos son los puntos de unión entre frontal y lo parietal. Este punto de unión se llama brecma. El punto de unión entre el hueso parietal y el occipital se llama lámina. Y esto se llama la sutura sagital, sutura coronal. ¿Está bien? Sigamos. Sigamos. ¿Ve cómo están los surcos de la arteria meningia media? Meningia media. No te olvides de la arteria meningia. Esta es la base del cráneo. Entonces, todo lo que hemos hablado tiene que converger en la base del cráneo. Que es la parte más delicada, lo que nos conecta con el exocráneo. Todo lo que es el cerebro, ¿no? Se conecta con el exocráneo a través de estos forámenes donde salen los nervios o pares craneales. A esto le llamamos fosa cerebral anterior, fosa cerebral media, fosa cerebral posterior. Y entonces vamos de la parte, ¿no?, anterior. Estas celdillas ya con estas láminas, estos agujeritos ya conocemos. ¿Cómo se llama su nombre? Lámina quiriosa. ¿A qué hueso pertenece? Etmoides. La parte esta como una cresta de gallo, ¿cómo se llama? Justamente por eso dice crista galli, ¿no? La voz crista galli. Ahí forma parte de este hueso, ¿no? Y aquí está ya el hueso frontal, la porción orbitaria, etc. Esto ya lo hemos mencionado, que es a la menor del esfenoides, ¿no? Y aquí está el surco prequiasmático, la fosita hipofisaria, y así venimos, ¿no? El conducto óptico acá, y tenemos aquí la fisura orbitaria superior, agujero redondo, oval, espinoso. Miren el espinoso, por ahí ingresa la arteria meningia media, mira cómo hace su recorrido, ¿no? Y se va dividiendo, y todo esto es el surco de la arteria meningia. Y este es el foramen acero, no tiene mucha importancia, tampoco hay estructuras muy importantes,
¿no? Están los nervios petrosos, ¿no? Entonces, y luego tenemos aquí, se conecta, se articula el hueso esfenoide con la porción basilar, ¿no? Porción basilar del hueso occipital, que también se llama clivus. Tú puedes poner en tu examen clivus, se acepta, ¿no? Se acepta. Y entonces ya hemos mencionado acá el agujero conducto auditivo interno, ¿sí? El conducto auditivo interno, que van a pasar el 8 y el 7 y el 8. Y el agujero magno, fosa cerebelosa, y aquí está el surco del seno sigmoideo, donde está la vena sigmoidea, y es que recibe la sangre del seno recto, del seno sagittal superior, inferior, etc. Y después, cuando termina, tú sigues aquí la huella del seno sigmoideo y te encuentras con el agujero yugular, que no se visualiza en esta posición. Lo mismo, estamos aquí, este es el agujero de la yugular, ¿no? Conducto auditivo interno, y aquí está el foramen de la yugular, el foramen de la yugular. Avanzamos, ¿y qué pasa en la foramen de la yugular? Ya que estamos, vamos a terminar. Aquí varias clases se unen en una sola. Es el foramen de la yugular, que está posterior al hueso temporal, ¿no? Por allí pasa el 9, 10 y 11. Ya estamos terminando los pares. ¿Qué es el 9? Glosofaríngeo. El 10, el vagus. Y el 11, accesorio o espinal, ¿no? Y el 12 nos faltaría el 12, ¿no? Ya luego vemos. Entonces tenemos el gloso. Gloso, ese nervio, ¿hacia dónde va? La importancia es no solo saber el agujero y el nervio que pasa, sino el nervio, ¿no? ¿Qué acción, qué función cumple? ¿Hacia dónde va? Gloso, ¿qué es? Lengua. Faringe, su nombre lo está diciendo. Inerva la lengua, la parte sensorial de la lengua, la parte gustativa de la lengua, el tercio posterior de la lengua, ¿no? Y faringio porque va a inervar los músculos de la faringe también, ¿no? Y así agrándenla, después uno ya ve los pequeños detalles. ¿Y que el vagus? ¿Qué hace el vagus? ¿Qué quiere decir vagus? ¿Qué quiere decir vagus? Va por todo el cuerpo. Que viaja. Viaja por todo el cuerpo. Viajero. Y por todo el cuerpo, como tú dices. Y va a inervar. ¿Qué inerva? Todo lo que... La boca, músculos de la lengua, no todos, un músculo, que es el palatogloso de la lengua, está inervado por el neumogástrico o vagus, lo mismo, ¿no? Y después ya viene la laringe, la faringe, esófago, estómago, duodeno, es decir, todo el cuerpo, como dices, ¿no? Hace mucho el vagus. Entonces, todo lo que hace el vagus, ¿no? Y también forma parte del sistema parasimpático, ¿no? Para las funciones cardiorrespiratorias y también el tubo digestivo. Y nos queda solamente acá el conducto del hipogloso, que se encuentra aquí, donde está el cursor, es el conducto del hipogloso. ¿Se ve el cursor o no se ve el cursor? Nada. Ahí, ¿no? Ya, ahí. Es un conducto del hipogloso y es el número 12, el par craneal 12. Este nervio es un nervio motor, ¿no? Va a inervar los músculos de la lengua, músculos intrínsecos de la lengua y los músculos extrínsecos de la lengua, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los músculos intrínsecos de la lengua? Verticales, longitudinales, transversales, todos estos músculos de la lengua, y en los extrínsecos, ¿no? Hiogloso, estilogloso, ¿no? Geniogloso y palatogloso. No, el palatogloso no. El palatogloso está inervado por el neumogástrico. Todo lo demás está inervado por el hipogloso. ¿Está bien? El palatogloso por el nervio neumogástrico. Y andamos
Esta es la base del cráneo, ¿no? Y ya hemos mencionado, no se repite más esto, la fosa craneal. Nos quedamos con esto, mira, de todo lo que hemos... Aquí hay mucho más estructuras. Esto en el libro, en vuestro Netercito. Porque el Netercito es otra cosa, no es como la guía, no es como el portafolio. El portafolio es un trabajo de Netercito que tienes que tener tu imagen, ¿no? Y tener todo tu... A primera vista ya sabes qué. Puedes tener en una lámina, lo colocas ahí cerca de tu velador para repasar antes de dormir. Cuando te levantas también estás ahí leyendo todo el tiempo. Que te acompañe la base del cráneo, todos los agujeritos y todo lo que pasa por aquí. Si no sabes esto, no es nada. Esto está bien. Todos los agujeritos de la base del cráneo, todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Así que para saber qué no pasa, tienes que saber qué pasa. Así viene el examen. No solo qué pasa, sino, ¿no es cierto? ¿Qué estructuras inerva el nervio? ¿No? El nervio que pasa por el agujero redondo, ¿no? Eso, ¿no? ¿Qué estructuras inerva el nervio oculomotor? Eso, ¿no? Así es. ¿Por dónde pasa? ¿No? ¿Por dónde no pasa? ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Entonces, completamos todo lo que es. Así que, mira, hagan esto y es el resumen de todo lo que hemos hablado. ¿No? La base del cráneo. Son muchas imágenes repetidas para lo mismo. Aquí, cuando dice recordar, es importante. En realidad, esto más que lo otro. Esto, en realidad, lo que quería decir es esto. Esto es lo mismo que lo que mencioné hace un momento, pero aquí está con sus nombres propios. Cada uno que hemos ido mencionando, los 12 pares craneales. No solo 12 pares craneales, además tenemos la arteria carótida interna, tenemos la arteria meningia media, ¿no? Tenemos las otras arterias que salen y ingresan. ¿Qué estructura entra por el agujero magno? ¿Qué estructura tenemos? ¿Qué estructura por el agujero magno? ¿Qué pasa? El cerebelo. La médula espinal, ¿no es cierto? La médula bloqueada, que es el bulbo. Hasta el bulbo y la médula. ¿Qué más? Todo lo que rodea a este tronco, las meninges. ¿Qué más? Las arterias vertebrales, ¿no? Las arterias vertebrales van a formar el polígono de Willis. Y todo eso. Aquí está la base del cráneo otra vez, ¿no? La base del cráneo. Esto ya es lo mismo que hemos mencionado, no repetimos lo mismo. Quiero ir a parte. Estudia la base del cráneo, chicos, ¿ya? Eso también ya lo hemos mencionado, esto es una repetición. Este es el viscerocráneo, el macizo facial. Ya hemos mencionado los huesos, ¿no? La fosa palatina, el hueso maxilar, el hueso palatino, y aquí hay un foramen incisivo, y hay muchos forámenes, ¿no? Que no tienen tanta importancia como los otros forámenes que hemos visto en el endocráneo. Y no hay que olvidarse de este hueso que se llama mandíbula. Gracias a este hueso podemos nosotros realizar la función de la masticación. Vamos de corrido porque hemos iniciado tarde la clase. Hay que terminar temprano la práctica, ¿ya? Yo me voy a proponer venir temprano. No voy a interrumpir ninguna sesión de práctica, pero ya quiero estar temprano para cubrir las clases teóricas, ¿no? Dejamos de decir muchas cosas, pero de paso, no se limiten a la clase ni a los que tienen que estudiar. El examen teórico viene de lo que se dice y de lo que no se dice. Eso, así es. No, usted dijo esto, no dijo. No, sí, yo no lo dije, pero tienes que saber, ¿no?
examen teórico viene de lo que se dice, de lo que no se dice. En el examen práctico es de todo lo que tú ves, lo que enseñamos, lo que mostramos. Ahí es diferente. El examen práctico viene de todo lo que vemos en la práctica, lo que podemos ver. De lo que no vemos, no viene. Así que tranquilo. De lo que tú viste, y ahí viene. Pero el teórico es de todo, de todo. Entonces tenemos aquí la cabeza de la mandíbula, la apófisis coronoide, la escotadura de la mandíbula, ¿no? Esta superficie articular que es la cabeza o el cóndilo de la mandíbula se articula con la cavidad glenoidea del hueso temporal y va a hacer la articulación, ¿no es cierto?, temporo-mandibular, ¿no?, para poder realizar el movimiento, ¿no?, del descenso y la elevación de la mandíbula. ¿Y qué más tenemos aquí? El foramen mandibular, ¿no?, por donde pasa el nervio dentario inferior. Entonces, después hay un surco miloideo. Este surco miloideo es para la inserción del músculo miloideo. A esto le llamamos rama de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, y esta es la protuberancia mentoniana. ¿Está bien? Entonces, esto ya lo hemos visto, lo conocemos y reconocemos. ¿Okay? Esta vista ya lo conocen. Aquí vamos un poco a detenernos, la pared nasal lateral, donde está la concha superior, ¿no?, y la media, que forma parte del hueso etmoides. Y el hueso, la corneta inferior, ¿no?, es un hueso propio de la nariz, ¿no?, que es esto va por separado. Y luego tenemos hueso lacrimal, el hueso que viene aquí, que es el hueso palatino, todo esto del piso, y la apófisis palatina del hueso maxilar, piso de la cavidad. Esta es la pared lateral, ¿no? Estas imágenes ya son reconocibles. Y después tenemos las regiones laterales, que es la fosa temporal, la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina en esta zona lateral del cráneo. Meato auditivo, el arco cigomático, y por encima de este arco cigomático fosa supratemporal y por debajo infratemporal, ¿no? Y después tenemos ya la fosa esfenopalatina, toda esta la zona esfenopalatina, que tiene trascendencia porque ahí encontramos el nervio mandibular y también la arteria esfenopalatina, que es rama de la arteria maxilar, ¿no? Arteria maxilar. Esto es cavidad orbitaria, lo hemos visto, ¿no? Esto ya lo hemos visto al inicio, ya repasemos eso. Al inicio, aquí vemos en la parte, ¿no?, cadavérica. Claro, aquí no está pintado, ¿no? No está pintado a colores, ¿no? Frontal, ¿no es cierto? Hueso, cavidad del cigomático, esfenoides, fisura orbitaria superior, lado derecho, izquierdo. Izquierdo. Y este es el agujero o canal óptico, conducto óptico. Y así podemos ir mencionando. Entonces la fosa temporal, la fosa infratemporal. Y aquí está la ubicación de la fosa temporal. Y no se aflijan mucho con esta fosa, porque hay muchos otros, ¿no? La fosa infratemporal está con sus límites y su contenido son estructuras vasculares nerviosas. Esto, sobre todo por esto acá, la fosa pterigopalatina, ¿no? Porque allí se encuentra en el cambio pterigopalatino, está el nervio, este es el oftálmico, el maxilar y el mandibular, ¿no?, que va para mandibular. Y esta es la arteria esfenopalatina que va a dar al
la arteria infraorbitaria y que va a pasar por el conducto infraorbitario. Esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar. Cavidad nasal, hemos comentado mucho de esto. Aquí está, ¿no? Los límites, la abertura anterior se llama narina, la abertura posterior se llama coana, ¿no? Pared inferior son las apófisis palatina del maxilar y la horizontal palatina. Pared superior, hueso propio de la nariz, ¿no? Y la pared medial, tabique, Wöhner, labia perpendicular y el cartílago del tabique. Pared lateral, los huesos, ¿no? Lacrimales y los cornetes nasales superior y medio. Y el cornete inferior. Y así, ¿no? Lo que desemboca en la cavidad nasal son estos, los meatos de los senos. Y este es el cornete medio, cornete inferior, y entonces aquí es donde desemboca. Cuando se inflaman los senos paranasales, estos senos maxilar, seno frontal, etmoidal, ¿han escuchado hablar de sinusitis? Sinusitis. Esto es, se inflaman estas cavidades, ¿no? Estas celdillas, ¿no? Estos senos, los senos paranasales que hemos mencionado, sufren una inflamación producto de una enfermedad viral, ¿no? Que inicia a veces una rinitis, y esa rinitis te molesta, te fastidia, está todo el tiempo ahí. Entonces, hay muchas recurrencias durante el año, que es la cuarta vez. Entonces, un nido, como lo digo, en las celdillas ingresa la infección y desarrolla una infección, ¿no? Y se obstruye la salida de ese contenido, y a veces es un contenido purulento, es pus que se forma en esas celdillas, y hay que drenarlo, y se drena la cavidad nasal. Y a veces, si no se llega, hay que buscar otra vía para drenar la pus que se ha formado en el seno nasal. Aquí está la celdilla, cavidad orbitaria con los músculos globo ocular. Vamos a ir a estos músculos porque pues no vamos a tener otra imagen para, ¿no? Globo ocular, y aquí están los músculos del globo ocular. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Este es el recto, músculo recto medial, recto lateral, ¿no? Recto superior, recto inferior. Es el oblicuo superior, oblicuo inferior. ¿Ya? Entonces, el músculo recto lateral del ojo está inervado por el abducen, ya está, abducen. Y el músculo troclear, este es el troclear, Entonces, el troclear, quiero decir, el músculo oblicuo superior está inervado por el medio troclear. Solamente tienes que aprender estos dos. El abducen, músculo recto lateral. Y el oblicuo superior, el músculo troclear. El resto de los músculos es el oculomotor, es el oculomotor. Ya está. Los senos paranasales, ya hemos hablado mucho de esto. Seguimos con los paranasales, ya hemos hablado bastante. Así se ve, ¿viste? Este es el cartílago nasal, el huesito de la nariz. Y luego hay una especialidad que es cirugía plástica, te hacen, ¿no?, la remodelación de la nariz, te dejan la nariz así como quieres, ¿no? Te lo levantan, te lo hacen rectito, bonito, ¿no? Y te lo trabajan. Y a veces, si está la punta caída, te colocan un cartílago ahí para levantarlo. Te sacan el cartílago, los huesitos de la costilla, ¿no? Y te lo colocan para levantar. Bueno, todo esto es arte, ¿no es cierto? El hueso lleva es un hueso flotante, esto lo vamos a mencionar más cuando hablemos del cuello, ¿no? Del
cuello donde se insertan músculos. Es un hueso que no se articula con ningún hueso, pero que sirve como ancla, ¿no? Para los músculos de la lengua, del cuello y de la faringe. No, la forma de esto es así, pues, ¿no? Astas mayores, astas menores, y es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, hasta mayor, hasta menor, y es el cuerpo del hueso dioides. Esto también podemos palpar, ¿no? La articulación temporolateral, esto es lo que habíamos visto, la cabeza de la mandíbula, ¿no? Y ese hueso temporal, la cavidad crinoidea, y entonces, esta es la cavidad crinoidea del hueso temporal, donde se articula la cabeza del mandibular para los movimientos, ¿no? De la masticación. Aquí tenemos, ¿no? Todo está rodeado de una cápsula de ligamentos para mantener la estabilidad. Y este es el movimiento de descenso, ¿no? De elevación, protrusión, retrusión y lateralidad. Entonces, los movimientos de descenso son los músculos suprayoideos, elevan los músculos elevadores. Y la protrusión y la lateralidad está por los pterigoideos. Y la retrusión por el hueso temporal. Al abrir la boca, ¿no? Esa es la masticación. Todo esto es la articulación temporo-maxilar, ¿no? Para la masticación, que es una función importante. Luego tenemos el cuero cabelludo, ¿no? A ver cuánto, 5 minutos, ¿no? El lunes hacemos cara, que es realmente nos lleva 20 minutos cada, pues no les quiero quitar tiempo. Entonces, el cuero cabelludo tiene varias capas: piel, tejido celular subcutáneo, ¿no? La jalea aponeurótica, tejido areolar laxo, el periósteo, el hueso del cráneo, después que viene dura madre, aracnoide, vía madre, así, todas las capas. La pregunta en el examen dice, ¿no? A ver, el paciente ha sufrido, ¿no es cierto?, ¿no?, impacto de un proyectil por arma de fuego en la región parietal derecha, ¿cierto? Y ha atravesado las siguientes estructuras. ¿Qué ha atravesado? Primero, ¿qué ha atravesado? Piel. Después atravesó tejido subcutáneo. ¿Qué más ha atravesado? La aponeurótica, tejido laxo, ¿no?, el periósteo, pericráneo y el cráneo, hueso del cráneo. ¿Qué más ha atravesado? La madre, ¿no? La vía madre. Todas estas capas, ¿no? Capas de cuero cabelludo. ¿Ya? Está irrigado por las arterias temporales superficiales, que es rama de la arteria carótida externa, ¿no? Y la auricular posterior, que es rama de la carótida externa, y los vasos occidentales, rama de la carótida externa. Si no sabes carótida externa, también no sabes nada. Tienes que saber todo lo que es las ramas de las 8 ramas de la carótida externa. El nervio, el cuero cabelludo está inervado por el nervio supratropial, ¿no? También por el nervio auriculotemporal cigomático, y también por el occipital mayor, menor, que son ramas del plexo cervical, el cuero cabelludo. La fontanera, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y puntos craniométricos también ya lo hemos mencionado. Aquí está Bregman, Lambda, Taylor, que no olvidarse de ¿entienden? Bregman para saber la unión, pero más importante, sutura sagital, sutura coronal. Eso es la verdad. Ahí está, puntos craniométricos. Hay muchos más, ¿no? Esto ya al inicio hemos mencionado. La glabela, la parte más prominente, la parte anterior, la vela, ¿no? La vela, ¿no? Y el vértex, punto más alto, aquí, punto más alto, ya mencionamos para que lo funciona esto. El ignio, ¿no? Aquí el ignio. ¿Dónde asienta? Cuando tú te
acuestas en posición de cúbito dorsal, ¿no? Entonces cae en el plano del piso esta parte que se llama el ignio, ¿no? La parte de la protuberancia occipital externa. Y tú quieres colocar la parte más, ¿no? Y te coloca la pared, entonces esta es la parte que está cerca de la superficie, ¿no? La superficie, el ignio. Vamos chicos, practicamos. ¿Qué es esto? ¿Qué corte? ¿Qué corte? Transversal. Transversal. ¿Seguro? Sagital. Coronal. Claro que coronal. Coronal. Dígame, ¿qué huesitos aquí que estamos señalando en el curso? Labia perpendicular. ¿Está bien? ¿Cómo se llama esta estructura que estamos señalando? Celda o seno del hueso maxilar, ¿no? Este es el lado derecho, el lado izquierdo del maxilar, ¿no? Está bien. Músculo temporal. Ya. Aquí vamos. ¿Cómo se llama esta estructura? Seno frontal, ¿no? Seno frontal, ¿no? Seno frontal. Y este hueso frontal, cavidad nasal, ¿no? Cavidad oral. Aquí está la lámina horizontal del hueso o la lámina palatina del hueso maxilar, ¿no? Todo esto es la narina o abertura nasal, ¿no? Y aquí la coana. ¿Y cómo estudiamos el cráneo? Ya estamos terminando, chicos, ya terminamos. Hay una radiografía de cráneo, vista frontal, vista lateral, ¿no? Aquí están los senos frontales, los cendillas frontales, ¿no? Aquí está el tabique nasal, ¿no? Tabique nasal, piso de la cavidad orbital, ¿no? Techo de la cavidad orbital. Entonces, seguimos toda la línea, la base del cráneo, sí, absorta por esta zona, ¿no? Entonces, la interne, seguimos toda la línea del hueso, la tabla interna del hueso, y entonces no hay ninguna solución de continuidad, no hay fractura. Entonces, tú, visualizando en la anatomía radiológica, conociendo las estructuras del hueso, puedes, ¿no? Tú, identificar alguna lesión, anormalidad y hacerte informe, ¿no? Cuando ya la columna se certificada. ¿Cómo más estudiamos? A través de una resonancia magnética. ¿Bien? ¿Cómo se llama la resonancia magnética del hueso? Del cráneo, ¿no? Del agujero magno, mira, la protuberancia, ¿no? No, esto es la protuberancia, este es el bulbo, ¿no? Protuberancia, tronco encefálico, es eso. Y aquí vemos el cerebro, ¿no? Cuerpo calloso. Y vemos, ¿no? La fosa nasal, la cavidad oral, etcétera, el agujero magno, hueso occipital. Entonces, vemos resonancia magnética para estudiar globos circulares, toda la zona cerebelosa. ¿Qué más? ¿Cómo estudiamos? A través de una angiografía, una sustancia de contraste, ¿no? La arteria para ver la irrigación del cerebro, ¿no? Como estos estudios que vienen la anatomía, ¿no? Zona frontal, occipital, parietal. Mira cómo se dibuja, ¿no? Angiografía, polígono de Willis. ¿Qué nervio es este? Nervio facial. Estamos en la cara, aquí estamos, ¿no? Aquí ya lo han retirado la parótida, porque el nervio facial atraviesa la glándula parótida, ¿no? Por alguna razón se ha extirpado la parótida y entonces, mira, le han conservado el nervio facial y sus 5 ramas. Si lesionas uno de los nervios,
va a quedar con asimetría. Bueno, chicos, para terminar, encomienda a Jehová su camino, confía en su vida. ¿Ya? Lo preparamos. Adiós.